Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta jornada de emergencia invernal, rendición de cuentas, en la que el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pedirá a sus ministros y funcionarios de gobierno un balance sobre su gestión durante esta emergencia por la ola invernal. El señor presidente ha sido enfático desde el principio de su gobierno en afirmar que gobernará como en una urna de cristal, y es eso precisamente lo que ocurre en la jornada de hoy. La idea es rendir cuentas al país sobre esta emergencia invernal que no ha terminado y que continuará. Saludamos a la señora ministra de Educación Nacional, doctora María Fernanda Campos Saavedra. A la señora ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero. Al señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo. Al señor ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez. A la doctora Beatriz Londoño Soto, viceministra de Salud y Bienestar. Al doctor Miguel Peñalosa, alto consejero para las regiones y la participación ciudadana. Al doctor Diego Molano Aponte, alto consejero presidencial y director de Acción Social. Al doctor Ricardo Lozano, director del IDEAM. Al director del Instituto Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez. Al doctor Jorge Bustamante, director del DANE. Al presidente de la Junta Directiva del Fondo de Calamidades y del Fondo de Adaptación, doctor Jorge Londoño. A la directora de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior, Luz Amanda Pulido. Bienvenidos a todos ustedes y a continuación, sin más preámbulos, damos paso a las palabras del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Gracias, Andrea, y muy buenas tardes, casi noches, a todos ustedes, señores periodistas, a todos un saludo muy cordial. Como lo decía Andrea, nosotros lo que queremos es gobernar en una urna de cristal. Eso quiere decir gobernar con total transparencia y rindiendo cuentas de todos nuestros actos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Y cómo lo hemos hecho? En la medida en que la opinión pública esté enterada, entienda muchas veces los problemas que tiene el gobierno, que tiene el país, pues esa relación gobierno y gobernados va a ser mucho más fructífera, mucho más rica y mucho más productiva. Y ese es el espíritu con el cual venimos hoy a contarle a la opinión pública qué ha pasado con esta tragedia, este desastre que infortunadamente nos llegó por virtud del cambio climático, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué problemas hemos tenido y qué nos falta por hacer. Aquí están los ministros que tienen que ver con la atención de este desastre, los altos consejeros. Está el doctor Jorge Londoño, quien es como la cabeza de todo el sistema que hemos creado con los fondos, el Fondo de Calamidad y el Fondo de Adaptación. Son dos fondos con un solo paraguas. Está la doctora Luz Amanda Pulido, quien hasta hace unos días estaba a cargo del sistema de atención y prevención de desastres en el Ministerio del Interior y que ahora, junto con el alto consejero, el doctor Miguel Peñalosa, van a trabajar directamente en presidencia atendiendo esta situación. Y como ya también se mencionó, pues está el alto consejero para la acción social, que tiene mucho que ver con la acción que se hace con los damnificados directamente. Está, por supuesto, el director del IDEAM, que nos va a contar cómo está viendo el IDEAM lo que ha sucedido y lo que se nos viene en los próximos meses. Lo mismo el director del Instituto Agustín Codazzi, que ha hecho unos estudios y unos análisis que son muy claros y muy preocupantes, porque nos dice exactamente cuál es la realidad y es lo que queremos decir a los colombianos. No queremos esconderles la realidad es difícil, pero
conociendo esa realidad es como mejor podemos afrontarla y como mejor podemos administrar un desastre de esta naturaleza que nunca en nuestra historia nos había tocado. Y Luz Amanda Pulido, que ha tenido muchísima experiencia en ese frente, pues ella misma decía, esto nos rebasó. El sistema que tenía Colombia para atender desastres se quedó pequeño y nos ha tocado improvisar un sistema mucho más grande y un sistema frente a una tragedia que es diferente a otras tragedias. Si hay un terremoto, pues uno se concentra en el terremoto y comienza a reconstruir lo que se ha destruido. Esta tragedia ha sido como una tortura china, gota a gota, que ha venido causando cada vez más daños, y lo grave y lo que creo que el pueblo colombiano tiene que entender es que esta tragedia no ha cesado ni va a cesar en los próximos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que las inundaciones, la cantidad de agua que ha caído desde hace muchos meses, pues continúa, porque el fenómeno de la Niña continúa. En estos meses de diciembre o enero y febrero, que generalmente son meses secos, pues no han sido tan secos, ha llovido muy por encima del promedio. Marzo lo mismo, en algunas ciudades ese porcentaje es altísimo, la intensidad de la lluvia, los colombianos lo han visto. Aquí en Bogotá, cuando llueve, la intensidad, la cantidad de agua que cae es mucho mayor a la cantidad de agua que tradicionalmente ha caído. ¿Y eso qué significa? Que las regiones que se inundaron a finales del año pasado, pues no han tenido la oportunidad de secarse, siguen inundadas en un altísimo porcentaje. Los ríos, que debería tener en este momento un nivel muy bajo, pues no están en el nivel bajo, están en un nivel muy alto. Ciertos canales que están secos en esta época del año, pues no están secos, están llenos de agua. Los embalses, que deben estar en un nivel bajo, pues tampoco están en un nivel alto. Y se nos vino otra vez la ola invernal que va a ser, por el fenómeno de la Niña, mucho más intensa que el promedio, que lo acostumbrado. O sea que sobre lo que ya está mojado, pues va a caer más agua. Por eso el nivel freático de la tierra, de nuestras montañas, está altísimo y sobre eso va a llover. Entonces, ¿eso qué causa? Más deslizamientos, más problemas. Y ese es el problema que tenemos nosotros por delante. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos logrado hasta ahora. Yo creo que lo que se ha logrado hasta ahora es muy satisfactorio. Una tragedia de esta magnitud, afrontarla casi que de la noche a la mañana, y los resultados que se han podido obtener, por ejemplo, en la ayuda humanitaria, que la gran mayoría de los colombianos no hayan tenido que sufrir el hambre o tener problemas de salud. Sé que mucha gente ha tenido que sufrir y sufrir en forma grave, pero que hemos podido mitigar ese sufrimiento haciendo una logística, creando una logística bastante efectiva. Pues le hemos llegado a muchos colombianos, a la gran mayoría de los colombianos, y hemos iniciado y puesto en marcha un proceso que cada vez estamos refinando más, que cada vez nos va a permitir ser más efectivos, sobre todo por lo que se nos viene encima. Y ese es el mensaje que queremos darle a los colombianos en este momento, que ha hecho cada ministerio, dónde
hemos concentrado los esfuerzos. Por supuesto que hemos encontrado problemas, por supuesto que hay cortocircuitos. Aquí se requiere una gran coordinación con las gobernaciones, con las alcaldías, con los organismos de socorro, con las Fuerzas Armadas, con tanta gente. Y esa coordinación en algunos casos se da, en otros casos no es tan fácil. Y ahí surgen problemas, pero los hemos venido poco a poco arreglando esos problemas y poniendo en marcha, como les decía, un proceso que cada vez va a darnos mejores resultados. Los observadores internacionales, expertos en este tipo de situaciones que hemos traído, que nos han evaluado, han dicho, hombre, lo que ustedes han hecho es encomiable. La verdad que han hecho lo correcto, han hecho lo que toca hacer. Muchas veces, y esa es un poco la consigna, queremos hacer lo máximo que podemos hacer, que nos quede esa tranquilidad de conciencia, que miremos para atrás y podamos decir todos, como gobierno, hicimos todo lo que se podía hacer. Esa es la consigna. Vuelvo y repito, muchas veces nos encontramos con imprevistos, han surgido problemas, los hemos querido resolver, y aquí hay que tener una gran dosis de paciencia. Yo sé que es difícil, yo sé que para una persona que tiene su casa inundada, que el presidente de la República sentado en su palacio le diga tenga paciencia, pues que no es fácil de digerir, pero infortunadamente es una tragedia que no habíamos sufrido en toda nuestra historia y que en cierta forma estamos aprendiendo a manejarla, a afrontarla. Acuérdense que el cambio climático llegó no solamente a Colombia, al mundo para quedarse. Aquí la exposición que nos hizo el ex vicepresidente Al Gore, que vino hace unas semanas y nos describió lo que estaba sucediendo a nivel mundial, pues es bien preocupante. Por eso tenemos que cambiar en cierta forma de paradigma, acostumbrarnos a esta nueva realidad, y dentro de ese mundo nuevo, Colombia es el tercer país más vulnerable del mundo entero, y por eso tenemos nosotros que ser conscientes de eso. Yo he dicho muchas veces qué gran lección que nos ha dado el Japón, la forma como esa sociedad japonesa, como los japoneses están afrontando semejante desastre, terremoto, tsunami y crisis nuclear, pero ese estoicismo, esa cooperación entre ellos, la paciencia con que han tenido que afrontar semejante desastre es una lección para el mundo entero y para nosotros. De manera que sin más preámbulos, yo le daría la palabra de pronto para que nos dé una visión, doctor Lozano, al director del IDEAM, para que les explique a los colombianos y nos explique a todos qué ha pasado y qué tenemos por delante en ese fenómeno llamado La Niña. Doctor Lozano, por favor. Presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los colombianos, a todos los televidentes. Primero, como usted lo dice, presidente, vamos a ver la causa de esta emergencia económica, social y ambiental. Ustedes están viendo en la pantalla las aguas frías del Océano Pacífico. Estos colores azules profundos son la temperatura superficial del océano por debajo del promedio. En este instante la estamos teniendo aproximadamente menos 1.2 grados centígrados, lo tuvimos el año pasado en un periodo de madurez de este fenómeno aproximadamente 1.4, 1.5, y nos encontramos en una etapa de debilitamiento de este fenómeno, o sea que las temperaturas están recuperando sus condiciones normales. Esto es lo que se llama fenómeno de La Niña, que en el país nos traen lluvias por encima del promedio, especialmente para la región andina, la región caribe y la región pacífica. La intensidad de esta niña, ¿cuál es? Ustedes están viendo en la pantalla que la curva negra es La Niña de este año, o sea, el año 2010-2011, comparada con las anteriores niñas.
el año 88, el año 73, el año 70, 64. Aquí en esta curva se está comparando con las niñas más fuertes que ha tenido la historia del planeta, y como ustedes ven, la curva negra, o sea, nuestra niña llegó a mediados de los meses de agosto, septiembre, los límites, los mínimos más altos de los registrados en la intensidad de estos fenómenos. Por lo tanto, esta niña ha sido llamada como la niña más fuerte en la historia del planeta. Y esa es la niña a la cual nos hemos enfrentado desde el comienzo de sus efectos, desde el mes de julio y agosto del año pasado. ¿Qué va a pasar con esta niña? ¿Cómo se está comportando esta niña? Ustedes lo que están viendo en la pantalla, las barras azules es la niña, las barras verdes son las condiciones neutrales, especialmente de las temperaturas del Océano Pacífico, las barras rojas es la posibilidad de tener un fenómeno del Niño. La primera es para el trimestre de febrero, marzo y abril, la segunda es para marzo, abril y mayo, la tercera es para abril, mayo y junio, y así sucesivamente. Y como ustedes ven, a mediados de mayo y junio y julio, que es la cuarta componente, prima en la barra verde. Eso significa que vamos a tener condiciones neutrales, mientras que va desapareciendo las condiciones frías en el Océano Pacífico, o sea, desapareciendo la niña en nuestro territorio. Sin descartar, señor presidente, que podríamos tener también otro pico de anomalía para el siguiente semestre del próximo año. Ustedes ven en la siguiente diapositiva, están viendo cómo ha sido el comportamiento de las anteriores niñas. Aquí estamos viendo que del año 1950 hasta el año 2010, que es la última gráfica que va desde el 90 hasta el 2010, las valles azules son las niñas. Ustedes ven como dos picos negativos. Eso quiere decir que en el año 98 al 2000 tuvimos dos picos fuertes de este fenómeno, o sea que se nos extendió para el siguiente año, y lo mismo en el año 2007, 2008 y 2009, que también tuvimos dos picos, y ahora no se descarta esa posibilidad de que también tengamos dos picos para el siguiente semestre, pero solamente hasta mediados del mes de abril, mayo, junio estaríamos informando al país si podríamos tener esa posibilidad para este año. ¿Qué pasó el año pasado con la niña? Ustedes ven en la pantalla que empezamos con el mes de enero, los colores ocres, colores marrones que ustedes están viendo en la región andina, en la región pacífica y en la región Caribe y parte de la región de la Orinoquía, estábamos viviendo el fenómeno del Niño. O sea que no teníamos agua, teníamos déficit de precipitación. Eso es importante también recalcar, que el país está viviendo también condiciones extremas, que saltamos de un niño a una niña y luego otro niño, y que prácticamente llevamos casi 20 años con esa situación. Entonces el año pasado fue un año muy crítico para el país, porque el primer semestre fue un niño impactando a gran parte del territorio nacional, dejando más de 200 municipios sin agua y un impacto muy fuerte al sector agrícola. Y a medida que avanzamos en los meses, podemos ubicarnos, por ejemplo, en el mes de julio, donde vemos que la región andina, Caribe y la Pacífica, con unos colores azules muy profundos, esto significa lluvias muy por encima del promedio. Eso fue el primer mes de impacto del fenómeno de la Niña, donde nos trajo prácticamente el julio más lluvioso en la historia del país, con lluvias 5 o 6 veces por encima del promedio para capitales como Cartagena, como Barranquilla, Valledupar, Bogotá, Cali, Ibagué, etc. Y también podemos destacar de esta gráfica, por ejemplo, los meses de noviembre y diciembre, en el que también vemos unos colores muy profundos en la región andina, Caribe y Pacífica, destacándose departamentos como el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, el norte de la región Caribe y norte de Santander, donde tuvimos nuevamente lluvias aproximadamente 5 o 6 veces o 4 veces por encima de las condiciones normales que generalmente se presentan para esta temporada, haciendo que se desencadenaran los desastres que vivimos en el país, no solamente por grandes inundaciones, sino también por deslizamientos y derrumbes en nuestras vías, en nuestra infraestructura, en los principales barrios más vulnerables de Colombia. ¿Qué pasó? Esto es como un detalle más de lo que pasó en julio. En julio volvemos a insistir, y es que tuvimos unas grandes precipitaciones en toda la región andina y en la región Caribe. En noviembre, lo mismo,
También se caracterizó esta niña, presidente, porque la región de la Orinoquía también hemos tenido precipitaciones por encima del promedio. No hay que olvidar que también en el Piedemonte Llanero hemos tenido condiciones difíciles de derrumbes y de fenómenos de remoción en masa, y que ¿qué ciudades principalmente se han destacado frente a este impacto? Santa Marta, Cartagena, Riohacha, en la región andina, Bucaramanga, Cúcuta, Río Negro, Medellín, Cali principalmente, y en la parte de la región de la Orinoquía Amazonía, Puerto Carreño. Diciembre, igual, lluvias muy por encima del promedio, destacándose las anteriores ciudades igualmente. Sigamos enero, también. Enero podemos parar un momento y ver cómo también parte del sur de la región Caribe y parte de la región andina, especialmente Santander, Boyacá, Cundinamarca y el eje cafetero, nuevamente teniendo lluvias muy por encima del promedio, y nuevamente la región de la Orinoquía. Febrero también. Hay que contarle a los colombianos que enero y febrero son los meses más secos del año, y que la Niña lo que hizo es traernos lluvias muy por encima del promedio para estos meses. Por lo tanto, no fue posible la recuperación en gran parte de esta región, especialmente en el Valle del Cauca y en el Valle del Magdalena, y lo contrario, lo que hizo fue traernos lluvias muy por encima del promedio, aumentando aún más la vulnerabilidad de estas regiones. En marzo, ¿qué ha pasado en este mes? Igualmente, hemos tenido grandes precipitaciones, especialmente en el sur de la región Caribe, destacándose Sucre, Córdoba, Valledupar, y en la región andina, en Bogotá, ya llevamos más del 200%, lo mismo que en Ibagué y en Antioquia. Estas son las gráficas que ustedes pueden ver, donde superamos los niveles históricos y los niveles de los registros que se tienen en Colombia a nivel de precipitaciones, tanto para la región andina como para la región Caribe. Las siguientes gráficas son los niveles de los ríos, que también llegamos a los niveles históricos. Acá los estamos comparando desde el año 72 hasta el año 2000, donde superamos los registros que existían tanto para el Magdalena como el Cauca. Aquí también estamos viendo Barranca Bermeja, luego más adelante vemos Calamar también, unos pocos kilómetros antes del rompimiento del canal del dique. En la Virginia, en el río Cauca igualmente. Y la siguiente gráfica es cómo están los niveles de los ríos. Acá estamos viendo en la estación de Calamar, en el río Magdalena, actualmente. Como vemos, ya existe una tendencia de aumento de estos niveles, cuando muy posiblemente en unos mes y medio podríamos alcanzar esta cota de inundación, especialmente en la cuenca baja del Magdalena, de continuar con las condiciones como estamos en este instante. Estamos comparando estas gráficas, es la Virginia en Risaralda, las curvas que ustedes ven en la pantalla como verde, azul y rojo, son las anteriores niñas también fuertes que hemos tenido en el país, y la curva y la línea roja es la cota de inundación. Como ustedes pueden ver, la línea negra es nuestra Niña 2010, que ya llegó y superó la cota de inundación, especialmente en esta zona del río Cauca, que como dijimos anteriormente ha sido las principales cuencas que no ha podido recuperarse y que se encuentra altamente vulnerable. Entonces, para concluir, señor presidente, traje esta fórmula importante frente al riesgo que tiene Colombia actualmente, donde el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. En el tema de amenaza, ¿qué estamos hablando de amenaza? Las lluvias por encima del promedio, o sea, quiere decir que estamos teniendo una niña más fuerte en la historia de la meteorología en el país, que esta niña se extenderá a mediados de mayo, que las lluvias continuarán, a pesar de que la niña termine, tendremos lluvias de todas maneras en el mes de junio en la región andina, y continuarán lluvias en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre para la región Caribe, y que también, a pesar de que tengamos el veranillo de julio y agosto, de todas maneras no será suficiente para la recuperación de estas áreas que han estado impactadas, y que también no se descarta que tengamos un posible anomalía también, o sea, enfriamiento de las aguas para el siguiente semestre. Y frente a la vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad es mayor, como usted lo dijo, señor presidente, no hemos tenido evaporación suficiente, que lo que esperábamos para los meses de enero y febrero. La sedimentación además ha sido muy alta, como ustedes pueden ver en los ríos,
hay un gran material de arrastre que llevan los ríos actualmente, precisamente por la gradación de la montaña, o sea, los canales de los ríos están saturados de sedimentos también, no solamente la lluvia. Existe una gran saturación hoy día de los suelos, de los niveles freáticos, como usted dice, y que con cualquier aguacero pueden desencadenar un derrumbe o un movimiento en masa, y que actualmente también los ríos se encuentran a niveles muy altos frente a lo que será esta temporada, señor presidente. Gracias, doctor Lozano. Como ustedes ven, el panorama no es el mejor, todo lo contrario, nos esperan tiempos difíciles y por eso tenemos que estar preparados y hacer lo mejor posible para afrontar esa situación. Doctor Gómez, ¿por qué no nos da su versión sobre el análisis que han hecho en el Agustín Codazzi? Hemos trabajado conjuntamente varias entidades, el DANE, el IDEAM, el IGAC y algunos institutos de investigación, tratando de dimensionar geográficamente la problemática de la ola invernal. Y efectivamente hemos logrado tener una línea base de las inundaciones en el territorio nacional. Sabemos todos que tenemos 114 millones de hectáreas en el territorio nacional, como lo estamos viendo en la gráfica. Tenemos unos cuerpos de agua que normalmente están en el territorio que alcanzan a 1.809.000 hectáreas, y hay un dato muy importante sobre el cual quiero hacer énfasis: tenemos 10.481.000 hectáreas, cerca del 9% del territorio, que son susceptibles de inundarse. Si las lluvias se concentran en algún lugar del territorio nacional, esas zonas, esos 10.400.000 hectáreas son susceptibles de inundarse. Interpretamos cerca de 21 millones de hectáreas, lo estamos viendo en la gráfica. Logramos dimensionar que 2.091.871 hectáreas estuvieron inundadas en la zona en el momento más crítico, diciembre y enero pasados, y logramos tener cerca de 844.000 hectáreas adicionales a los espejos de agua y a las zonas inundables periódicamente que se inundaron. Esto nunca lo habíamos tenido en nuestro país, y esos 2.091.000 hectáreas de espejo de agua, sumando las zonas inundables periódicamente, los cuerpos de agua que siempre están allí, más las inundaciones adicionales, pues nos alcanzó a sumar 2.091.000 hectáreas. Eso hemos podido medirlo mediante la interpretación de imágenes de satélite que nos han llegado de diferentes sensores satélites americanos, canadienses, ingleses, italianos, argentinos, y con esa información hemos podido dimensionar la problemática de la inundación en todos los departamentos. Hemos venido monitoreando el estado de estas inundaciones y efectivamente los cuerpos de agua que en los departamentos de la costa nos alcanzaron 500.000 hectáreas han bajado a 468.000, han disminuido 31.000 hectáreas. Las áreas inundables nos han disminuido también en 86.000 hectáreas, y las inundaciones, aquellas zonas que no esperábamos que se inundaran con la ola invernal, han disminuido en 126.000 hectáreas. En total se han disminuido 244.000 hectáreas, que solo alcanzan el 15% del total de las inundaciones. ¿Esto qué nos está significando? Que los espejos de agua, las inundaciones han retrocedido, pero han retrocedido muy poco. Han bajado de nivel, el nivel del agua, han despejado territorios en unos porcentajes, dependiendo del departamento, que alcanzan en promedio, vuelvo y repito, el 15%. En las gráficas que les voy a mostrar, departamento por departamento, se pueden ver los espejos de agua, por ejemplo, en el caso de Bolívar, los espejos de agua normales, se pueden observar también las zonas inundables en el territorio de Bolívar y las zonas adicionales que se inundaron en la crisis de la ola invernal. Aquí vienen algunos mensajes, vamos a mostrar pasando gráficas.
de diferentes departamentos, aquí vienen varios mensajes muy importantes. Primero, los espejos de agua han retrocedido un poquitito, pero no lo suficiente como para decir que ante una nueva ola invernal no podríamos decir que los espejos de agua van a ir un poquitico más allá, o sea que un mensaje para los gobernadores, los alcaldes, es que estemos preparados para que en la nueva ola invernal no nos tome por sorpresa nuevas inundaciones, toda vez que, como lo decía el director del IDEAM anteriormente, los niveles del agua están altos, las corrientes de los ríos están altas y tenemos las zonas del territorio inundadas, zonas y a inundaciones que no se han retirado. Allí podemos ver… O sea, simplemente para ser muy claros, lo que está diciendo el doctor Gómez en Plata Blanca es, va a haber mucho más terreno inundado, porque lo que está inundado sigue inundado, y cuando venga la lluvia se va a inundar mucho más. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que estamos diciendo, presidente, y ojalá no tengamos que registrar ese fenómeno, pero es muy probable que así sea. El segundo mensaje muy importante es de que hay desastre porque hay usos del suelo y hay población asentada en zonas que son factibles de inundación. Por consiguiente, tenemos que, con toda esta información y con esta crisis que hemos pasado, tenemos que concebir el futuro ordenando el territorio de una manera más adecuada. Allí, a la institucionalidad, a la ciudadanía, a los gobernadores y a los alcaldes nos obliga planificar para que los nuevos asentamientos, los nuevos usos del suelo sean acordes con el comportamiento hidrológico y espacial de nuestros ríos. Y por último, yo quisiera comentar, presidente, que este análisis y este monitoreo de las inundaciones que venimos haciendo, lo estamos haciendo con tecnología satelital, con tecnología moderna que nos permite medir cómo fueron avanzando las inundaciones. Ojalá pudiésemos en el futuro cercano registrar el retiro de esas aguas, pero tenemos que estar preparados para lo peor, y es posible que los espejos de agua se nos queden allí por algunos meses, ojalá no muchos, por algunos años, ojalá no muchos, y que vamos a tener que aprender a convivir con ese fenómeno en unas zonas que naturalmente están hechas para que se inunden. Muchas gracias, presidente. Ese es el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muchas gracias. Ustedes pudieron apreciar muy bien ya desde el punto de vista técnico cómo lo que se ha venido diciendo se refleja en todo este monitoreo técnico ya comprobado con los satélites y como lo hemos repetido muchas veces, estamos más vulnerables, el invierno no se ha ido, las zonas inundadas solamente se redujeron en un 15% y como vienen muchas más lluvias, pues la situación se va a empeorar. Y es muy importante decirlo, francamente, no esconder la realidad por más dolorosa que sea. Doctora María Fernanda, ministra de Educación, nosotros nos propusimos con la ministra desde el primer día, desde el 8 de agosto del año pasado, que ya veíamos este fenómeno que se venía en forma seria, de tratar de evitar que los niños sufrieran las consecuencias del invierno en su educación. Y por eso el esfuerzo que ha hecho la ministra y que ha hecho el gobierno, pero liderado por la ministra, con la colaboración de todos los que nos han venido ayudando, ha sido inmenso para tratar de que ojalá ningún niño se quede durante este tiempo sin su colegio, sin su educación. Y por eso comenzamos con la ministra, porque los niños son para nosotros muy importantes y la educación de los niños todavía más importante. Evidentemente, la ola invernal y el fenómeno de la niña afectó a todos los sectores, pero de manera particular al sector de la educación.
El balance que hicimos nosotros a finales del año pasado, en el peor momento de esta tragedia natural, era realmente desolador. Se afectaron 19 departamentos, vieron la infraestructura educativa afectada, se afectaron 357 municipios, severamente su infraestructura educativa, más de 2.270 sedes educativas a nivel nacional, y como si esto fuera poco, más de 430 colegios, instituciones educativas fueron utilizados como albergues. Toda esta situación de afectación de la infraestructura educativa impactaba la matrícula de más de 550,000 niños. Ese era el panorama a final de año. Más de 500,000 de niños no iban a poder comenzar su jornada escolar en el mes de enero y en el mes de febrero del presente año. Ante semejante panorama, nos propusimos con el presidente de la República liderar toda una estrategia a nivel nacional, de la mano de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, de nuestros secretarios de educación, con los padres de familia, con los docentes, para lograr algo que parecía imposible, y era llevar nuevamente al colegio y generar las condiciones para que más de 500,000 de niños pudieran ingresar a clases en el mes de enero y febrero del presente año. Pues bien, el balance que hoy podemos mostrar al país es bastante satisfactorio, para el país entero, para todos, para toda la sociedad. Hoy logramos que más de 500,000 de niños entrara nuevamente al colegio. Ya están estudiando 551,000 niños de los afectados por la ola invernal, el 99% de ellos. Solamente nos quedan faltando menos de un 1%, aproximadamente 5,000 niños, y el compromiso que tenemos con los secretarios de educación es que esos niños deberán entrar a clase ahora en el mes de abril. La garantía que le hacemos a todos estos niños y sus padres de familia es que les vamos a garantizar las 40 semanas de clase durante el año 2011 o las horas equivalentes. Establecimos, gracias a un decreto que expedimos en el marco de la emergencia, que una misma infraestructura en un municipio que estuviera en buenas condiciones debería ser utilizada en las horas de la mañana por el colegio y en las horas de la tarde por los niños de otro colegio que se hubiera visto afectado en su infraestructura educativa, obviamente asumiendo nosotros el costo del transporte. En materia de infraestructura educativa, de las 2.277 sedes afectadas, aproximadamente el 33% tendrán que ser totalmente reconstruidas, pero el 66% de ellas pueden ser rehabilitadas. ¿Cómo hemos avanzado en la fase de rehabilitación? Pues bien, quiero comentarle al país que ya tenemos en estos momentos cerca de 500 sedes educativas que en estos momentos ya estamos trabajando en ellas en el proceso de rehabilitación, y el resto, las otras 1,000 sedes educativas, pues se rehabilitarán en lo que resta del año, de tal manera que a final del año podamos nosotros decir que las 1,500 sedes educativas que debían ser rehabilitadas van a estar rehabilitadas. Con respecto al otro 33%, que son 774 sedes, que tienen que ser reconstruidas, ya para el 20% de ellas iniciamos la fase 3, ya comenzamos los estudios y los diseños, y esperamos cuando el fondo de reconstrucción se cree poder ir a este fondo por recursos para la fase de reconstrucción. Por último, yo quisiera hacerle un reconocimiento nuevamente a la generosidad de los colombianos. Con la primera dama de la nación lanzamos una campaña de dotación de kits escolares. Nos propusimos la meta de conseguir 150,000 kits para entregarle a los niños más pobres afectados por la ola invernal. Pues bien, a la fecha ya llevamos, gracias a la generosidad de los colombianos, recaudados 92,000 kits, nos quedan faltando 58,000 kits, pero el compromiso que hemos hecho desde el Ministerio de Educación Nacional es que lo que nos quede faltando con recursos del ministerio, vamos a adquirir los que nos queden faltando para que todos los 150,000 niños puedan tener su kit escolar. Gracias, ministra. Otro de los temas pues, que ha sido muy discutido por el efecto de la ola invernal ha sido el de
el de la agricultura, cuántas hectáreas se han inundado, cuántas cosechas se han afectado, cómo el gobierno puede y ha podido ayudar a ciertos sectores agropecuarios y qué se nos viene hacia adelante. Entonces le pediría al señor ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, que nos diga dónde estamos y qué hemos hecho y para dónde vamos. El sector de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, lo mismo que el sector avícola y porcícola, han sido también gravemente afectados por esta ola invernal. Se estima que puede haber entre tierras agrícolas y ganaderas cerca de 734.000 hectáreas que han sido inundadas y no menos de 200 a 250.000 hectáreas que, sin estar inundadas, están ubicadas en las laderas andinas. Por estar en ladera no están inundadas, pero sí están gravemente saturadas de agua, entrapadas, y ha habido por lo tanto deslizamientos, pequeños, medianos y grandes derrumbes, y ha habido también, por exceso de humedad, una proliferación de pestes y de problemas fitosanitarios. Ha habido también daños grandes en la población animal. Se estima que se le ahogaron al país no menos de 130.000 cabezas de ganado con este invierno, y que hubo que mover de las tierras inundadas hacia tierras secas más altas o vecinas no inundadas, no menos tampoco de 1.500.000 cabezas de ganado. En ese orden de ideas se ha organizado un programa de alivio, de apoyo a el agricultor y el ganadero afectado. Y aprovecho para mencionar que se entiende por tal el ganadero o el agricultor o el campesino afectado, aquel que se le ha certificado por el CREPAD correspondiente de su departamento y de su municipio la condición de afectado por el invierno. Esto es importante porque vale la pena que todos aquellos colombianos que trabajan en el agro y que han sido afectados por el invierno sepan que los alivios y los apoyos de los cuales paso a hacer relación, ellos tienen derecho a acceder a ellos. Entonces es muy importante que se comuniquen con las secretarías de Agricultura, con las UMATAS, con los gremios, con los bancos de la región o de la localidad, comenzando por supuesto por el Banco Agrario, quien les da toda la información, para que sepan qué formularios deben llenar, qué puertas tocar para acceder a los alivios y subsidios que paso a relacionar. En primer lugar, se organizaron y están en marcha una serie de alivios de tipo crediticio. Aquel agricultor o ganadero que estaba endeudado y que a su turno fue afectado por la ola invernal, tiene derecho a que las deudas que estaban para vencérsela se le transfieran, se le reprogramen a 5 años con 2 de gracia, sin subirle las tasas de interés y sin incrementarle las garantías que ya tenía. Tiene también derecho y puede acceder a unos créditos muy blandos, de mucho subsidio, que pueden llegar a ser, si son pequeños, hasta de DTF -1, que es una tasa de interés supremamente baja, con plazos amplios y con tasas con plazos muertos que le permitan recomponer sus cultivos, rehacer las praderas si son ganaderos, y las tienen que hacer, esa refacción de praderas, e igualmente pueden también obtener subsidios que llegan hasta el 40% del valor, pongamos por ejemplo los galpones, el tractor, el centro de ordeño que se le pudo haber dañado por las borrascas invernales. En segundo lugar, como lo mencionaba, este invierno ha generado
sobre todo en la ladera colombiana, la proliferación, la exacerbación de muchas plagas, de muchos problemas fitosanitarios, la roya en el café, la monilia en el cacao, la cigatoca negra en el banano. Con todos estos agricultores hemos acordado a través del ICA que los costos de combatir estos problemas fitosanitarios se van a compartir entre el Estado y ellos, asumiendo el gobierno parte de los mayores costos de estos subsidios. Para los ganaderos que han tenido que mover sus rebaños, sus ganados hacia tierras altas y que cuando retornen van a encontrar los pastos de ayer vueltos hoy un pantanero porque van a estar 3 o 4 o 5 meses bajo el agua y mientras reponen las praderas se ha dispuesto unos acopios estratégicos de forrajes a muy buen precio con un subsidio importante para evitar que vayan a tener cualquier problema alimentario en sus ganados. Y por último menciono que otra de las cosas que se está haciendo, presidente, es a través del INCODER trabajar en todo lo que es la reconstrucción de los distritos de riego. Y por último, para que de esta crisis la agricultura y la ganadería salga hacia algo mejor, que lo volvamos una oportunidad positiva y no una tragedia negativa, con el Corpo ICA se está trabajando en nuevas semillas, en variedades de mayor productividad, en procesos de acompañamiento para que los agricultores y ganaderos que apliquen a estos subsidios puedan también derivar hacia una agricultura mejor, con mejores técnicas, con mejores semillas mejoradas, con mejores prácticas agrícolas, de tal manera que al reconstituirse en su capacidad empresarial lo puedan hacer además con una agricultura de mejor calidad. Ese es el reto para salir de esta gravísima emergencia hacia algo mejor, hacia el futuro del agro colombiano. Gracias, señor Ministro de Agricultura. Le damos la palabra a la viceministra de Salud. En el caso específico de salud, los más de 700 municipios que se han visto afectados representan para la gente que reside tanto en el área rural como urbana una amenaza a su condición de salud y a la posibilidad de que se presten los servicios en forma adecuada. Las amenazas que surgen son habitualmente las relacionadas con incremento de inseguridad alimentaria y nutricional, problemas relacionados con la calidad de agua por el daño en la infraestructura sanitaria, acueductos, alcantarillados, problemas que surgen, presidente, del incremento en problemas con vectores, particularmente malaria, dengue, accidentes ofídicos o lo que denominamos las mordeduras de culebra, así como también la amenaza del cólera, dada la situación que ha vivido Haití y República Dominicana, entre otros. De todas maneras, estas situaciones, por fortuna, a la fecha, no hemos tenido ninguna epidemia. Y en la infraestructura tenemos más de 300 instituciones en departamentos que han tenido mayor afectación, como es el caso de Bolívar y Magdalena. El impacto en ya específico y lo que venimos haciendo, y quiero resaltarlo, es particular énfasis en la población con mayor vulnerabilidad, como son niños, adolescentes, mujeres gestantes y las personas mayores. En este sentido, el Ministerio de la Protección Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, el ICA, la Organización Panamericana de la Salud y la Superintendencia, realizamos reuniones que tienen lugar 2 veces a la semana para coordinar a su vez todo el trabajo con las entidades territoriales. De esta manera, la preocupación que tienen generalmente las personas es por lo que pueden ser las plagas, los problemas que surjan de necesidad de fumigación, vacunación, entre otros. De allí que se inició la vacunación contra hepatitis A, que va a convertirse en vacuna dentro del plan de inmunizaciones de Colombia a partir justo de esta emergencia. Y en segundo lugar, un incremento en la vacunación de influenza, tanto para los adultos mayores de 60 años como para los niños entre los 6 y los 24 meses de edad.
En este trabajo interinstitucional, que yo creo que ha sido, digamos, parte de lo que ha fortalecido nuestra forma de actuar con las otras organizaciones que mencionaba, se han realizado visitas estructuradas por parte de todas las instituciones a 16 departamentos y se ha entregado de igual manera para el caso, por ejemplo, de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, insecticidas, plaguicidas, repelentes tópicos, tordillos de larga duración que están impregnados con insecticidas, entre otros. En accidente ofídico, mordedura de culebra, particularmente en los departamentos de Sucre y Magdalena, pero el abastecimiento de suero antiofídico en todos los casos, por fortuna, hasta el momento ha sido suficiente y haremos todos los esfuerzos. Y aquí reconocer el trabajo, por ejemplo, de la Cancillería en apoyarnos para que Brasil, entre otros, nos proporcionara dosis adicionales, lo cual ha facilitado. No hemos tenido incremento ni en los casos de dengue ni en los casos de malaria hasta la fecha. Y esperamos que frente a circunstancias de cambio climático de adaptación, hay unas regiones del país que pueden tener una respuesta al mosquito que transmite el dengue, particularmente en la costa atlántica, mucho mayor. Nuestro foco es prevenir antes que curar, prevenir antes que reaccionar. Y esa es la manera como hemos venido trabajando y queremos agradecerle igualmente el trabajo al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Educación, porque a través de ellos hemos podido fortalecer la acción interinstitucional necesaria para responder. De la misma manera, hemos contado con el permanente apoyo internacional de la Organización Panamericana de la Salud, con expertos, y de esta manera hoy podemos decir que la situación es crítica hacia adelante frente a lo que nos han planteado el IDEAM y el IGAC. No tenemos reportes de epidemias, necesitamos fortalecer un tema en el cual todavía sentimos que hay debilidad y es la atención psicosocial a las personas en los municipios afectados. Esta es está descrito internacionalmente, la coordinación es compleja, pero con la OIM hemos firmado un convenio con este fin, fortaleciendo a su vez también las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con equipos médicos para lograr una atención integral más completa. Este es el informe del Ministerio de Protección Social en el tema de salud, señor presidente. Muchas gracias, doctora Beatriz. La palabra tiene ahora el ministro de Transporte. El Ministerio de Transporte ha ejecutado entre ejecución o dineros ejecutados, dineros por ejecutar y en ejecución actual, tiene una cifra del orden de 670.000 millones de pesos del mes de agosto del año pasado al mes de marzo que está corriendo. Como pueden ver ustedes en este cuadro, los recursos ejecutados por ola invernal ascienden en este momento a 213.000 millones de pesos, discriminados en los departamentos que fueron afectados, 27 departamentos y más de 480 municipios, 12 kilómetros de vías destruidas, 1.670 kilómetros de vías afectadas, 98 puentes afectados, 27.000 kilómetros de vías terciarias afectadas, 10 diques, 9 kilómetros de vía férrea y 15 aeropuertos. Por el lado de Cor Magdalena se han invertido 45.000 millones de pesos discriminados en el departamento de Antioquia, en el departamento de Atlántico, departamento de Bolívar, Cesar, Magdalena y Santander. Para ejecutar, o sea, recursos que ya están aprobados, que han sido aportados por el Fondo Nacional de Calamidades y también por el presupuesto nacional, tenemos 287.000 millones de pesos. Esos recursos se deben de empezar a invertir muy rápidamente. Ahí está también una discriminación de un ejemplo de cómo y en dónde se van a distribuir. Tenemos unos factores críticos de éxito. ¿Cuáles son los factores para poder realizar rápidamente estos proyectos? Primero, la identificación de las acciones a ejecutar. En el caso de lo que les estoy mencionando, ya todo
está definido, estudios geológicos y geotécnicos, comportamiento hidrológico de los ríos. En algunas partes hemos tenido dificultades para poder iniciar las obras, en la mayoría ya se están iniciando y como usted lo ha dicho, presidente, pues a veces es mejor ejecutar, así de pronto vamos a tener problemas hacia el futuro, pero también tratar de mirar donde definitivamente sepamos que las obras se van a volver a destruir, pues de pronto tener un poquito de paciencia. Tener la disponibilidad inmediata de recursos, esos recursos están con disponibilidad inmediata, la agilidad en los procesos contractuales, en estos recursos que están aprobados, ese tema está garantizado a través de convenios con gobernaciones, convenios con alcaldías o contrataciones a través del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vía y los cronogramas de ejecución. Aquí en el cuadro siguiente tenemos cómo está discriminada la ejecución por departamentos para el año 2011 y en el cuadro que sigue la ejecución por departamentos para el año 2012. Con esto entonces lo que queremos significar es que más de 670.000 millones de pesos en este momento se están invirtiendo y estamos preparándonos para la continuación de esta ola invernal a través de unos recursos que tenemos en el Ministerio, Instituto Nacional, que se llaman recursos de monto agotable. Esos recursos, lo que hacemos con ellos es garantizarle a todos los colombianos que en la medida en que se presenten desafortunadas situaciones en las vías nacionales, el Ministerio tiene activado todo su equipo de funcionarios, tanto a nivel nacional como a nivel local o regional, y los contratistas de las obras públicas y de las concesiones para que atiendan inmediatamente los problemas que se presenten. Y con esos recursos de monto agotable lo que se hace es pagarles o girarles recursos inmediatamente para por lo menos tratar de que no se nos colapse el mapa vial nacional. Eso sería, presidente. Gracias, ministro. Ministra Beatriz Uribe. El tema de vivienda y desarrollo territorial es uno de los temas más sensibles en una situación como la que ha vivido el país como consecuencia de este fenómeno de la niña que nos ha explicado el director del IDEA. Y en el tema de vivienda hay 4 formas de abordarlo en diferentes plazos. Primero, a través de albergues. Segundo, subsidios de arrendamiento. Y tercero, reparaciones a viviendas averiadas. Estos primeros componentes o estas primeras formas de darle un techo a las familias colombianas se está manejando a través del Fondo de Calamidades, a través de Colombia Humanitaria, con un sistema descentralizado y con un apoyo grande de gobernaciones y alcaldías en el terreno. La cuarta manera de abordar el problema es a través de la construcción de vivienda nueva. Y no solamente la construcción de vivienda nueva para aquellas familias ya damnificadas por este fenómeno de la niña, sino con urgencia vivienda nueva para reubicar hogares que ya tenemos identificados que se encuentran en zonas de alto riesgo. Un ejemplo, Bello, 45 viviendas sepultadas, pero 1.000 familias en alto riesgo. Entonces allí tienen que entrar no solamente los componentes de atender las familias que ya sufrieron, sino prevenir, una actuación de prevención en el sentido que reubicamos aquellos hogares que podrían sufrir, y ya les voy a mostrar las cifras y a qué nos estamos refiriendo acá. Esta intervención en vivienda nueva y en reubicación la maneja el Ministerio de Vivienda. Y lo hará y lo está haciendo a través de recursos del Fondo de Adaptación y de los recursos propios del Ministerio. ¿De qué tamaño es el problema? Las cifras preliminares de los ejercicios que ha hecho Planeación Nacional con el BID y con la CEPAL nos están mostrando que en el país requeriríamos, como resultado de este fenómeno de la niña, 70.000 viviendas para hogares damnificados y que tendríamos que abordar la construcción de 190.000 viviendas nuevas para ubicar aquellos hogares que no han sufrido de manera directa en este fenómeno de la niña, pero que estarían en una situación de alto riesgo. Digamos, esta es la valoración del impacto hoy. ¿Qué hemos hecho a la fecha?
Antes de contarles qué hemos hecho a la fecha, yo diría, presidente, lo más importante, una casa se destruye en un segundo, una avalancha la destruye en un segundo. Construir una casa y lograr que una familia colombiana la tenga en condiciones seguras, con buen urbanismo, es un proceso que toma por lo menos un año. De manera que este componente de vivienda nueva es un componente de mediano y de largo plazo, pero ya estamos embarcados en la tarea de hacerlo y estamos confiados y optimistas en que lo podemos hacer. ¿Qué resultados tenemos concretos a la fecha? Ya hemos logrado reubicar y se terminarían de reubicar en las próximas semanas 4.625 familias. Eso es cerca de 20.000 colombianos. Eso tuvo un costo para el gobierno nacional de 41.000 millones de pesos y, como se ve en el mapa siguiente, estas serían las ubicaciones de esos proyectos o de esos municipios, que por supuesto todos han sido afectados por la invernal. ¿Qué más hemos hecho hacia la fecha? Reactivar procesos de producción de vivienda en aquellos lugares del país donde se encuentra la población más damnificada. Y ahí logramos un balance de 36.000 soluciones de vivienda con una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos. Si miramos el mapa, el segundo mapa, nos indica dónde estamos trabajando. Y es claro acá que estamos trabajando en las zonas más afectadas y que en la medida en que vamos avanzando, dándole atención definitiva a la población damnificada o aquella que se encuentra en alto riesgo, estaríamos dándole respuesta al mapa completo. Por último, hemos identificado potenciales proyectos y necesidades para otras 87.000 familias. El último mapa lo que nos muestra es el inventario de todos los proyectos que hoy estarían en Findeter, que podríamos reactivar, que queremos reactivar y que coinciden con zonas afectadas por la ola invernal. Ahora, ¿en qué se concentra la atención del Gobierno Nacional? Esta política de atención al fenómeno de la niña se encaja dentro de la política del gobierno de alcanzar que en Colombia se construyan 1 millón de viviendas y que 1 millón de colombianos las puedan adquirir. ¿Cómo puede adquirir un colombiano una vivienda en este momento? Nosotros, en el momento en que decimos que el hogar tiene la solución de vivienda, es porque tiene el cierre financiero, es decir, tiene la capacidad plena para adquirir esa vivienda, capacidad que se la facilita el Estado a través del Gobierno Nacional, con esfuerzos de entidades territoriales, con crédito cuando hay capacidad de crédito. Pero además de que el colombiano tenga capacidad para comprar esa vivienda, el colombiano debe encontrarla. Uno de los problemas que encontramos nosotros del pasado, unos subsidios entregados por supuesto, con toda la buena voluntad, que suman hoy 1 billón de pesos y 100.000 colombianos. Estamos también buscando a esos 100.000 colombianos que hoy tienen un subsidio para que se les complemente ese subsidio con otro recurso y además para que se les pueda guiar hacia un proyecto que está en proceso de formulación. No puedo dejar, presidente, entonces, de referirme a un trabajo que tiene un significado especial para el gobierno y para el Departamento de Norte de Santander, que es el trabajo que estamos haciendo en Gramalote. A pesar de que esto ya ocurrió hace 3 meses, parecería que el avance es muy limitado, y yo lo que diría, presidente, acá, y usted nos ha dado ese consejo también varias veces, Gramalote es un municipio que se ha hundido 3 veces en 150 años, y no tendría perdón, no tendría excusa que nosotros arrancáramos una refundación de un municipio completo en un suelo que no es apto. Nos hemos tomado meses entonces de la mano de Ingeominas, el IGAC, el IDEAM, la Corporación Autónoma del Norte de Santander en la selección de ese predio. Y hoy ni siquiera sabemos si dentro del perímetro actual de Gramalote lo vamos a encontrar. Pero es importante que se sepa que nosotros tenemos este compromiso, que es un compromiso que en términos cuantitativos es menor con relación a todo el esfuerzo que se está haciendo, pero que tiene un significado especial porque claramente tenemos una población sin municipio, una población sin un resguardo o sin un lugar donde continuar su vida y su actividad productiva. Yo terminaría ahí el tema de vivienda, presidente, diciendo que nuestro factor de éxito, yo diría que nuestro mayor factor de éxito en este momento sería contar con el apoyo de las entidades territoriales. En el sector vivienda
Si el alcalde no es un socio activo, si el alcalde no es un socio interesado, si el gobernador no está en esta tarea con nosotros y con los hogares damnificados, el avance es muy lento. Cuando tenemos socios en las entidades territoriales despiertos en el tema, interesados en la solución, tenemos, como lo hemos visto acá en los mapas, generación de oferta, es decir, generación de proyectos. Y del lado de la demanda nosotros ya contamos con todos los instrumentos. Cierro con esto, presidente. En el tema de agua potable y saneamiento básico tenemos un diagnóstico de los daños y las afectaciones en más de 330 municipios en el país. Ya hemos abordado de la mano de los departamentos varias de las obras de reparación más urgente, como le dijo la viceministra Beatriz Londoño, la etapa de la fase 1 humanitaria en el tema de agua potable y saneamiento básico se logró atender de la mano del Ministerio de Salud. Y en el mediano plazo tenemos obras identificadas y ya teníamos los recursos en el Fondo de Calamidades aprobados para darle atención a ese tema. Por último, en el tema medioambiental, importantísimo la prevención y las obras de mitigación. Se ha hecho un ejercicio con todos los departamentos afectados, donde se han identificado las obras más críticas que se deben emprender. También habíamos avanzado en la consecución de los recursos a través del Fondo de Calamidades por 330.000 millones de pesos para darle respuesta a ese frente. Cierro entonces, presidente. De nuevo, creo que debemos concentrar toda nuestra atención en la reubicación de hogares, no solamente aquellos que ya han sufrido, sino los que se encuentran en alto riesgo no mitigable. No es un proceso de la noche a la mañana, es muy triste ver cómo una avalancha se lleva 45 casas como en Bello y realmente hacer las 3.000 casas que necesitaríamos en Bello, pues nos vamos a demorar 1 año y medio o 2 años. Pero estamos en la tarea, estamos optimistas, ya arrancamos y estamos seguros que tenemos los instrumentos para continuar con esto y darle a Colombia y a los colombianos una solución definitiva a este tema. El tema de mejoramiento no lo vamos a abandonar, usted nos ha puesto esa tarea, presidente, ya el Fondo de Calamidades ha aprobado unos recursos y lo que estaríamos haciendo más que un mejoramiento de vivienda es una dignificación de la vivienda, una ayuda inmediata para que el hogar se sienta cómodo en su casa con las condiciones mínimas de habitabilidad mientras emprendemos una tarea bien sea de reubicación porque se constata que ese hogar está en alto riesgo o de mejoramiento de vivienda en caso que el sitio donde el hogar se encuentra sea un sitio apto. Con esto cierro, presidente. Gracias, ministra. Le toca el turno al doctor Diego Molano. La tarea fundamental que usted, presidente, nos ha impartido en esta emergencia ha sido la de ser muy solidarios y sobre todo activos con apoyar las diferentes soluciones que viene planteando el gobierno nacional y en particular con la misión de acción social de beneficiar a la población más pobre y vulnerable. Y desafortunadamente en esta crisis invernal nos hemos encontrado que esta crisis golpea y golpea más duro a la población más pobre y desplazada. Esa es la situación que hemos encontrado en Sucre, en Caimito, en Guaranda, donde tenemos una población pobre que venía trabajando con nosotros muy afectada. Es la misma situación en algunas zonas de retorno de población desplazada, en Turbo, en el Río Sucio, donde más de 600 familias que habían retornado se vieron afectadas por la inundación. Y realmente lo que uno podría describir en esta tarea es cómo logramos apoyar familias, que así ha sido su mandato, para que en esta crisis puedan superar una crisis más rápido. Presidente, en una de las visitas que usted nos envió a Santa Lucía encontramos una persona, Pedro Sánchez, desplazado del Bajo Cauca a Córdoba, luego de Córdoba desplazado a Atlántico y finalmente cuando tenía su casita la inundación le acabó la casita. La instrucción que usted nos ha dado es cómo trabajamos para esa población más vulnerable. La acción que hemos emprendido es apoyar esta iniciativa haciendo 3 acciones. 1, apoyar la fase inmediata de atención humanitaria. 2, acompañar a las familias más pobres y vulnerables. Y 3, procurar mantener por lo menos un ingreso mínimo de las familias más pobres. En el caso del apoyo que se ha hecho a la emergencia inmediata, recién inició en los meses de septiembre, octubre y noviembre, acción social en apoyo a la iniciativa que desarrolla el Fondo de Calamidades, ha buscado entregar ayuda humanitaria, sobre todo a población desplazada, 5.294 familias, y en el siguiente trimestre 10.700 familias serán beneficiadas con ese apoyo humanitario.
se han canalizado especialmente raciones alimentarias con el Programa Mundial de Alimento para las familias afectadas, sobre todo en zonas de reubicación y retorno, para más de 23.000 familias, y esperamos en el siguiente semestre entregar 2.000 millones de kits que complementan la atención humanitaria de Colombia Humanitaria, pero sobre todo en las zonas de retorno. Y también ese apoyo se ha visto buscando canalizar las ayudas de cooperación internacional. En nuestro rol de agencia de cooperación internacional, gracias a la contribución de más de 12 países, y aprovechamos y ratificamos este espacio para agradecer a la comunidad internacional su solidaridad con Colombia, se han canalizado 41.931 millones de pesos en donaciones directamente no reembolsables para ayuda humanitaria y más de 4.588 millones en donaciones en especie para esta iniciativa. Adicionalmente, de acuerdo con su instrucción, presidente, todas las incautaciones de la DIAN en alimentos, ropa y calzado que podían contribuir a esa recuperación fueron entregadas a la Dirección de Gestión de Riesgo por más de 27.000 millones de pesos. Eso en lo que respecta a cómo apoyar esta fase humanitaria. Pero una segunda tarea, y fue un mandato que usted nos hizo desde el primer momento cuando usted viajó el 8 de agosto a Sucre, era cómo acompañábamos a las familias, especialmente a las familias más vulnerables. En ese proceso de acompañamiento, la red Unidos, que tiene más de 8.000 trabajadores sociales en todo el país, puso a su disposición estos trabajadores sociales para acompañar a las familias más pobres y vulnerables. Estos cogestores han venido trabajando en el apoyo de la distribución de los alimentos, en los montajes, el acompañamiento de las familias en los albergues, y recientemente en el levantamiento del registro, en el apoyo operativo que está haciendo y liderando el DANE, de modo que se pueda determinar la afectación de estas familias, llegando ya a formularios diligenciados de 571.000 hogares y sobre los cuales reportará el DANE. Pero también usted nos pidió, presidente, hacer una validación con la comunidad directamente de cómo iba el avance de la ayuda y las entregas de ayuda humanitaria, de modo que la misma comunidad nos estuviera diciendo si estaba llegando o no. Una de las tareas principales que puso al servicio Acción Social es cómo los cogestores y los enlaces de Familias en Acción verificaban por propia disposición del gobierno la entrega. Ya se han producido 5 informes para ir validando y el mismo gobierno haciéndose autocontrol de cómo va el proceso de entregas. Finalmente, como lo mencioné, el propósito fundamental también ha sido cómo mantenemos un mínimo de ingreso de estas familias, sobre todo las más pobres, para que puedan mantener a sus niños en la educación y tener alguna capacidad económica durante esta crisis y mientras que se comienzan a dar los programas de recuperación económica. En ese sentido se han emprendido 3 acciones. La primera fue el programa de Familias en Acción, el cual en las zonas de afectación en los municipios se hicieron los pagos durante los meses de diciembre y enero, sobre todo en las zonas de afectación se obvió por supuesto el nivel de afectación que ven colegios, el requerirle a la familia el cumplimiento de asistencia al colegio, pero se le garantizó el ingreso durante 2 pagos. Se hicieron pagos a más de 2.400.000 familias en el país por casi 251.000 millones de pesos en diciembre, y también se mantuvo ese pago recientemente en febrero alrededor de 2.350.000 familias, dando prioridad de pago en las zonas afectadas por el invierno. Colombia Humanitaria también nos aprobó, y en esa medida ha sido una tarea fundamental este proceso para que en los siguientes meses se mantenga por lo menos un ingreso de las familias. Se aprobó un programa de empleo de emergencia, un programa que se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Protección Social, de modo que por lo menos las familias más pobres del CISBEN 1, desplazadas pertenecientes a la Red Unidos, tuvieran o tengan la posibilidad de un empleo que ayude a la recuperación mientras que se dando la recuperación de las economías estructurales. Este programa tiene una meta de generar 100.000 empleos, se ha afectado por la decisión de la Corte Constitucional ayer, pero presidente, vamos a trabajar para implementar el programa, ya sea a través del objetivo que se ha planteado por parte del gobierno de desarrollarlo, incluirlo en el plan de desarrollo, o acortar el tiempo del programa que lo podamos ejecutar en un periodo de tiempo más corto, porque hay uno de los decretos que permitiría esa posibilidad. Y finalmente usted nos pidió que aprovecháramos esta crisis también para encontrar a las familias más pobres. La decisión que fue desarrollada es que después de que termine el registro
por parte del DANE, de los damnificados y los afectados. La población más pobre y vulnerable que encontremos allí será vinculada a la red Unidos, de modo que en un periodo de los próximos 2 años sea acompañada por el gobierno, sobre todo esas familias que cayeron en pobreza extrema por la crisis, a partir de un acompañamiento y que reciban la oferta prioritaria de más de 21 entidades del gobierno que hacen parte de la red Unidos. Esa ha sido la tarea, presidente, y esperamos pues seguir en esa misma línea de trabajo durante el resto del año. Gracias, doctor Molano. El señor director del DANE, doctor Bustamante. Tal como ha señalado el presidente de la República, esta es la catástrofe más grande que ha tenido Colombia en toda la historia desde el punto de vista de damnificados, desde el punto de vista de afectados, desde el punto de vista físicos a lo largo y ancho del país. Para llevar a cabo la atención de esta gran catástrofe ha sido necesario implementar sistemas de información especiales para poder tomar decisiones de parte de todos los ministros, de parte del gobierno en general. Entonces, una primera aporte que hizo el DANE conjuntamente con el Ministerio del Interior y de Justicia fue llevar a cabo el montaje de un visor para poder asimilar, para poder recibir toda la información de los CLOPAT, los comités locales de atención de desastres y los CREPAT a nivel regional. Con esto, en la primera aproximación que hubo a la crisis, se registraron 572.000 hogares afectados en 756 municipios en todo el país. Son 29 departamentos que presentan municipios afectados. De allí se hizo un examen posteriormente que fue llevar a cabo el censo conjuntamente con Acción Social, un registro único de damnificados. El registro único de damnificados le pusimos el nombre de Reunidos. Lo que hacen las catástrofes fundamentalmente es separar la familia. Lo que hace este programa de solidaridad, este programa nacional, es reunificar la familia. Ese es el desafío que tenemos desde este punto de vista. En segundo lugar, llevamos a cabo entonces en la primera etapa el registro en los 756 municipios, 28 de los cuales no presentaron hogares damnificados, y en este momento se han procesado 546.451 formularios. Eso quiere decir aproximadamente 2.021.000 personas, entre damnificados y afectados. Esa es básicamente en la primera etapa de lo que ha sido esta larga catástrofe. Los departamentos más afectados son Bolívar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y Antioquia. Toda esta información se entregará a partir de mañana al Fondo Nacional de Calamidades, se empezará a entregar de a 100, 200 municipios en la medida que se van siendo procesados. Por tener órdenes de magnitud, básicamente en este momento tenemos aproximadamente de los 2.021.000 personas afectadas en la primera etapa, un 35% son afectados y un 65% damnificados. Todo este registro único de damnificados va a ser filtrado a través de la Registraduría Nacional de Estado Civil, igualmente con el CISBEN, con la red Juntos y otros programas de contribución y solidaridad, y también con los programas Familias en Acción. ¿Por qué? Por una razón. En primer lugar se presentan duplicaciones, en segundo lugar se presentan falsificaciones, en tercer lugar se presentan para que no se preste a que el gobierno dé 2 y 3 ayudas similares a una misma familia. Básicamente con eso se pretende es maximizar los recursos del Estado en la atención de los damnificados y los afectados. Esta primera etapa es lo que ha cubierto. En segundo lugar, en la segunda etapa se van a cubrir 202 municipios en todo el país para más o menos 48.622 familias. Entre damnificados y afectados se ha tomado las definiciones internacionales de Naciones Unidas, de la organización OCHA, y se tiene como afectado quien ha tenido efectos secundarios o indirectos desde el punto de vista de la crisis en primer lugar, y damnificados quien ha tenido
un impacto directo. Por ejemplo, una persona desempleada es una persona afectada, no es una persona damnificada. Entonces, esa diferenciación permitirá al Fondo Nacional de Calamidades definir el tipo de ayudas a nivel nacional para damnificados y para afectados. Y también se va a entregar al mismo Fondo Nacional de Calamidades georreferenciado toda la población por el tipo de afectación que ha tenido o por el tipo de daño que ha tenido. Ese es el informe, presidente. Gracias, doctor Bustamante. Le doy paso ahora al doctor Jorge Londoño, quien, como el país sabe, es la cabeza de este proceso, es el presidente de la Junta Directiva, tanto del Fondo de Calamidades como el Fondo de Adaptación. No sé, doctor Londoño, si usted ya tiene analizado lo que aquí ya se ha mencionado en un par de oportunidades, es el efecto del fallo de la Corte sobre los recursos que están contabilizados dentro del proceso. Por eso yo esta mañana le pedía muy respetuosamente a la Corte que si nos pueda modular, por ejemplo, el decreto que tiene que ver con el presupuesto para este año. Yo firmé hoy por la tarde el mensaje de urgencia para que el Congreso apruebe la adición presupuestal por el mismo dinero que estaba contemplado en el decreto, 5.7 billones de pesos. Pero las cifras que aquí se han mencionado superan con creces la disponibilidad del billón de pesos que teníamos del presupuesto del año pasado. Y por eso se puede presentar una interrupción en el flujo de los recursos, lo cual en cierta forma paraliza todo el proceso y son los damnificados los que sufren. Hay muchos programas importantes, aquí se mencionó el programa de empleo de emergencia, que eran unos programas necesarios que se van a ver interrumpidos. En ese caso, pues tenemos que ver, como lo decía el doctor Molano, la forma para poner en marcha el programa. Es muy importante darle a los damnificados la oportunidad de un ingreso, de un empleo. Otros programas como el de reforestación en el Ministerio de Agricultura, muy, muy importante. Parte del problema que estamos sufriendo tiene que ver con la deforestación. Por eso le hemos dado tanta importancia al programa de reforestación. Me imagino que eso, la vía más expedita puede ser el plan de desarrollo, incluirlo ahí. Hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las corporaciones autónomas regionales. Ahí se venía adelantando un trabajo muy importante. Se han identificado muchas de las obras de reparación que había que hacer, se han adelantado una parte importante de esas obras. Yo esperaría que lo que ya está en marcha no tenga por qué suspenderse, pero todo lo que estaba en la tubería, lo que estaba en proceso, sí va a haber que suspenderlo, y eso me preocupa mucho, porque ¿cómo vamos a hacer para que ese trabajo, inclusive se le han asignado a las corporaciones más de 300.000 millones de pesos? Entonces, ahí podemos tener una falla grave, un faltante importante dentro del programa. Otros aspectos como la contratación de las entidades territoriales, la facilidad para contratar rápidamente, pensando siempre en las prioridades que tenemos, la gente, que la gente no sufra, que los damnificados no sufran. Pero si para cada mercado les toca hacer una licitación, eso va a ser demasiado engorroso. Entonces hay muchas dificultades que, lógicamente, pues vamos a ver cómo las superamos.
pero no deja de ser preocupante.